Bueno, muchas gracias por estar aquí lo primero y agradecer también a la organización que me preste este espacio para compartir un poco mis experiencias. Tengo una mala noticia y es que voy a hablar de Beck igual que Lorenzo. Pero tranquilos, es distinto, ¿eh? Por lo menos vamos a diferir un poco y mis clientes no usaban el Google ese de mierda que tanto, que tanto decía Lorenzo. ¿Vale? Me voy a pasar las presentaciones porque al final ya me lo ha dicho Atri. Y bueno, el disclaimer. Como son casos reales, he tenido que tapar ciertos datos para que no se vea comprometida la privacidad de los clientes. La idea es ser rápido, o sea, mi charla está pensada para 25 minutos y espero ser más o menos consistente con ello. Vamos a tener una pequeña introducción que va a hablar un poco de los ataques, cómo han sido luego los ataques, una cronología un poco rápida, la respuesta ante esos incidentes, cómo se dio toda la parte de contención y la de erradicación, luego la parte de forense, pues vamos a ver sobre todo tres tipos de operaciones en 365 que son para mí las claves para ver si ha habido compromiso o no. Unas lecciones aprendidas y una pequeña conclusión. Vale, en cuanto a introducción, para mí lo más importante es presentaros el contexto. El contexto es 4 compromisos de email producidos en verano a 3 compañías. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una sufrió aparte de uno, pues 2. 2 compromisos, no era Black Friday, pero bueno, tuvo el 2 por 1. Vale, entonces, ¿ahí qué pasaba? Pues que había empleados que eran administradores del sistema, incluso el CEO, que fue uno de los que cayó, estaban de vacaciones. Y están mirando el móvil, leyendo correos y a veces pues están tan relajados que no revisan bien el correo y caen. Y eso ha sido un poco lo que ha pasado. Los atacantes han aprovechado que estas compañías tenían personal de vacaciones, estaban mucho más relajadas y se las han colado hasta dentro. Bueno, antes de pasar, perdón. Los 4 ataques, para que os hagáis una idea, no está mal. Yo con eso me pago unas buenas vacaciones. Intentaron estafar 300.000 euros. Hubo una transferencia que se realizó por 70.000, que tampoco está mal para unas vacaciones, ¿eh? Así que bueno, ¿cuál es el mayor problema que he visto yo? El phishing. Vale, todas las compañías que tienen el correo con 365, 365 está muy bien, pero en este caso los empleados no están tan bien. No están muy bien concienciados, les envías correos que se parecen a, pues yo no sé, SharePoint, OneDrive, etcétera, que le estás compartiendo un fichero y ellos pues, pues mira, fichero de nóminas, pues vamos a ver cuánto gana aquí la plantilla. Y caen, ¿vale? Entonces, el mayor problema sigue siendo el phishing. ¿Cómo ha sido un poco la trazabilidad de esos incidentes que hemos analizado nosotros? Pues bueno, todo empieza con el compromiso de credenciales y una vez que tienen esas credenciales, ¿qué van a hacer? Pues lo que decía Lorenzo antes, leer los correos. Vale, en este caso ni se han molestado en crear dominios falsos para simular los correos. Bueno, hay uno que veremos luego lo que hizo, que fue un poco cabrón, pero realmente robaban las credenciales, enviaban emails masivos, hacen campañas y en cuanto pican, pues acceden para adentro. Revisan los correos, buscan a ver si hay pagos, si hay facturas pendientes de pago, etcétera, y en cuanto pillan algo, pum, preparan el ataque y lo lanzan. Les gusta mucho lo de crear reglas. En este caso nosotros vamos a ver cómo creaban reglas de forwarding en las que cuando se recibían correos los marcaban como los leídos y los llevaban a carpetas, que es una puta mierda, pero están ahí y no se pueden borrar. Ya os vais a ver. Y luego, pues bueno, ellos esperan a ver si se produce el pago. Si se produce el pago, en cuanto entre en la cuenta, te lo van a sacar. Y si el cliente es un poco avispado, tiene suerte y antes de que se produzca el pago es capaz de corregirlo, pues bueno, no pierde el dinero. Y una vez que se detecta el ataque, que sería ese momento, es cuando ya se activa la respuesta al incidente, pasamos al análisis forense y cuando ya todo acaba, pues se cierra el incidente. En cuanto al ataque, os voy a presentar dos modos.
el modo fácil y el modo no es difícil, pero bueno, un poco más de dificultad. ¿Alguien le gusta el comandos? Juegazo. Va a sacar una nueva versión, para que estéis atentos. Vale, empezamos con el modo fácil. El modo fácil era una compañía, no tenía ninguna política de contraseñas. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, un poco sí. No, pero realmente tenía la política de que no se cambiaban las contraseñas nunca. Ya es una política, ¿no? No tenía MFA, pero es que aparte vulneraron la cuenta del CEO. El CEO estaba de vacaciones, se conectó a las 10 y pico de la noche, estaría tomándose sus cervezas, se conectó a leer el correo y cayó. Pero es que aparte, el CEO era administrador de Microsoft 365. Y era un CEO que no es informático ni nada. O sea, no tenía ninguna lógica. Pero bueno, tenía los permisos. Igual los pidió un día. Y a ver quién le dice que no. Y bueno, no había ningún tipo de monitoreo de logs. Sí que estaba Logo habilitado, que es lo que le encanta a los cibercriminales. Y no había ningún tipo de acceso condicional ni políticas de Zero Trust. ¿Cómo fue el ataque? Pues lo que os decía, el día 15 de junio a las 10:26 se produjo el robo de credenciales. Vamos a llamar al usuario AV con sus iniciales, ¿vale? Y a las 11 se detectó ya que había un acceso no autorizado a OWA. OWA, si no lo sabéis, es Outlook vía web, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso no necesitas ni instalarte ningún gestor de correo, ningún cliente. Luego, una vez que tiene acceso, se dieron cuenta de que eran administradores y dijeron, para, que aquí podemos hacer más daño. ¿Y qué hicieron? Pues crearon permisos de delegación de correo a los buzones que veían interesantes. ¿Qué hacen? Pues van buscando, filtrando por las palabras clave de invoice, factura, pago, payment, y con eso detectan dónde pueden hacer daño. Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención es que realmente hasta el 1 de julio no lanzan el ataque, o sea, se están ahí como 15 días en reposo. ¿Podéis pensar por qué fue? Va por ahí los tiros. Bueno, estaban esperando a que realmente hubiese un correo jugoso de te envío esta factura o necesito que me pagues esto, etcétera. Sí que había unas facturas de 2.000, 3.000 euros, pero para ellos no era mucha chicha. Y esperaron a una que había de 70.000 euros. Y ahí ya fue cuando dijeron, coño, aquí sí, 70.000 euros, buenas vacaciones. ¿Qué hicieron? Pues ese día 1 vieron ya la jugada, crearon reglas en OWA, modificaron la factura que se había enviado y generaron un certificado de titularidad bancaria falso. Igual que ha hablado Lorenzo, pues en este caso fue muy parecido. Por suerte, al día siguiente lo detectó la empresa. ¿Cómo lo detectó? Pues le llamó el cliente diciendo, oye, esto no me encaja mucho. Pero bueno. La infección, os lo acabo de comentar un poco, pero empezó por el email de phishing, se robaron las credenciales con un login fake, luego se accedió al correo usando OWA y se dieron los permisos delegados al resto de buzones. Fácil, ¿no? Muy fácil. ¿Qué pasó? Pues en este caso, un ejemplo de correo de phishing. Era con Planner, que es también de Microsoft, una utilidad para crear tareas, si no me equivoco, pero ya ponía Finance and Business Development Team, no sé qué. La gente pues tenía que picar. Realmente ese dominio que pone ahí de abnonbarat.org no tenía nada que ver con la compañía. Pero el usuario pues picó. Te llevaba a un login falso donde metías las credenciales. Bueno, si lo buscabas en virus total, pues ahí te aparecía el color rojo, que nunca es bueno. En cuanto a la preparación del ataque, pues a mí lo más llamativo de esto fue que crearon las reglas, en este caso la llamaron D, a secas, con unos dominios que eran los clientes, marcaban el mensaje como leído y lo movían a la carpeta
en este caso, de suscripciones de RSS. ¿Quién no tiene esa carpeta? Si tenéis Office 365, seguro que tenéis esa carpeta. ¿La habéis intentado eliminar alguna vez? No te deja. ¿Quién va a ir a mirar ahí correos? Nadie. Y luego también he visto reglas que lo envían a otra carpeta que se llama archivado. Que mucha gente utiliza una carpeta que se llama archivado para archivar sus correos y que tampoco va a buscar nada ahí. Entonces son ideales para los criminales y les gusta mucho. ¿Qué más hicieron? Pues crear el certificado falso y luego ya pues todo lo demás lo sabéis lo que pasó. El certificado. A mí me hace mucha gracia este certificado porque pone Banco Santander, te pone luego todo de puta madre y abajo Banco Sabadell. Pero yo juraría que era el BBVA el que quería comprar al Banco Sabadell, no el Banco Santander. ¿No? Pues bueno, esto lo marco simplemente porque veáis las fechas de creación, modificación del certificado, de la factura. Pero vamos, son muy rápidos haciendo esto, ¿eh? Ya lo decía Lorenzo. Vale, una pregunta. ¿Creéis que están utilizando inteligencia artificial los cibercriminales o escriben como el rumano que decía Lorenzo? Que levante la mano el que piense que sí. Pues sí. Y os lo voy a enseñar con el mensaje que enviaron. Aquí a la izquierda tenéis el mensaje con el certificado de titularidad y ahí pone, espero que este mensaje le encuentre bien, nos dirigimos a usted para informarle que... Si yo le pregunto a ChatGPT, oye, escribe un correo electrónico para informar al cliente que hemos cambiado de cuenta bancaria. Por supuesto, aquí tienes. Espero que se encuentre bien, nos dirigimos a usted para informarle que... bla, 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 bla. Tal cual. Ya no necesita ni escribir en rumano mal hecho. Vale, en cuanto al modo difícil, aquí, bueno, difícil no, medio, tampoco era tan difícil, ¿eh? Estaba la política de contraseñas y que había sus criterios, sus renovaciones, se cambiaba cada 3 meses, etcétera. Pero estaba el MFA habilitado, decían también que revisaban los logs frecuentemente, pero sin embargo, pues no había, estaba el logo habilitado y no había ningún tipo de acceso condicional ni política de cero trust que limitase un poco los accesos al dispositivo o a las zonas o regiones con las IPs. En este caso el ataque fue algo similar a esto. Esto es un diagrama que he tomado de internet, o sea que tampoco le hagáis demasiado caso. Pero realmente la diferencia es que robaron el token de sesión del usuario. Cuando robas el token de sesión de usuario, ¿qué harías después de que tienes el token de sesión de usuario? Hay una jugada que es muy astuta, que es la que hicieron ellos, que es registrarse su propio teléfono móvil. Y así ya pues tenían acceso al MFA. Vale, pues en este caso el ataque, por ponerlo brevemente, fue otro que fue el 3 del 7. Ahí el usuario picó a las 4 de la tarde con un enlace, metió las credenciales, pero también metió el MFA y le robaron el toque de sesión. Pero fijaros que el día 3 que cayó, ya a las 8 habían tenido y tenían todo el acceso a la cuenta comprometida y el día 4 ya registraron un dominio falso. ¿Por qué? Porque había unos correos de unos pagos desde la compañía A la compañía B que le tenía que hacer de forma urgente. Vieron que había urgencia, a los criminales les encanta eso de la urgencia, registraron un dominio muy parecido y lo que hicieron fue ponerse en medio. Se comunicaban con unos y con otros, utilizaban también la cuenta comprometida y realmente controlaban toda la comunicación ellos que estaban en medio. Y bueno, el día 5 fue cuando enviaron el email del pago, o sea, tardaron menos de 2 días en preparar todo el ataque. Yo cuando revisé eso, realmente no conocía todavía lo de Mamba. Vale, ya había alguna noticia por ahí, pero no
no me había enterado. Pero realmente el robo del MFA, pues si no fue con Mamba, fue con algo parecido, un proxy inverso con Evil Engines, lo que sea, pero al final tener MFA te va a quitar muchos dolores de cabeza, pero aún así hay usuarios que no aprenden. Un ejemplo muy sencillo que yo he hecho la prueba y que podéis hacer si tenéis el MFA, bueno, creo que se quitó. Antes tenía la opción de darle al sí o al no. ¿Quieres aprobar esto? Sí o no, sí o no. Si eso se lo envías a un usuario, la mitad te van a decir que sí. Oye, ¿me ha saltado alerta? Pues sí, estoy trabajando, le voy a dar que sí. Y los que son un poco más astutos van a decir que no. Háselo 20 veces. O háselo 30. A ver hasta qué momento cogen y dicen, a tomar por el culo. Vale, por eso, si tenéis el MFA con eso, no lo utilicéis. Por lo que os decía, en cuanto consiguieron el acceso y tenían el token, se fueron a registrar el móvil. Si os dais cuenta, el usuario tenía un iPhone 14 y los atacantes registraron esto, que si buscas el modelo, pues te viene aquí que es un Samsung Galaxy Z Flip 4. No está mal. ¿Vale? Todo esto que no os lo he dicho, todo esto se saca de la actividad. Gracias a Microsoft 365, Microsoft 365 registra todo y podéis ver los logs o en el panel de administración de Office 365 o en Azure. Dependiendo, estos por ejemplo son logs del panel de administración de Office 365. Vale, ¿qué más hicieron? En este caso diferente, pues registraron una aplicación de Fastmail en Azure. Un usuario que era de contabilidad tenía permisos para registrar aplicaciones en Azure. Mal. Mal hecho. ¿Vale? Por eso es bueno hacer hardening de Azure, revisar las configuraciones, hacer caso a Kino Makino cuando habla de Azure, porque al final puede haber muchos sustos. Y digo Azure como digo Google Cloud o AWS. Y bueno, lo otro, no sé si reconocéis esa bandera que pone Vilnius as no sé qué, pero no suena muy bien. Ese fue el registro del dominio que hicieron para la empresa, que tenía nada, pues se creó el día 4. Recordaros que el ataque se lanzó el día 5, si no me equivoco. El día 4 es cuando se registró el dominio y el día 5 se lanzó el ataque. Vale, bueno, aquí tenéis los correos, en este caso, como eran comunicaciones en inglés, pues utilizaron el inglés como idioma. Lo que me llama la atención es que de los 4 casos que he utilizado, los 4 eran con cuentas a Portugal. Yo no sé, Lorenzo, si las tuyas eran a Portugal o no, pero de todo. Sí. Bueno, en este caso era cuenta de Portugal y era el Santander Total, Banco Santander en Portugal. Pero bueno, debe ser que estaban de vacaciones por allí. ¿Cómo fue la parte de la respuesta? Porque esto es lo que hicieron los malos. Al final, ¿cómo respondes? Pues bueno, no es tan crítico como un ransomware, ¿vale? Si te cae un ransomware, pues aprietas bien el culo, pero aquí, bueno, puedes ir más relajado. Lo importante, nosotros utilizamos 3 herramientas. La de auditoría o editar de PureView, ¿vale? Todas las acciones que haces en 365 se quedan registradas. Acceder a un correo, leer un correo, escribir un correo, hacer un fichero en OneDrive, compartir un fichero en OneDrive. Todo eso queda un registro de auditoría muy potente. Es una pasada la información que puedes sacar con eso. Es brutal, o sea, si un día tenéis acceso o queréis jugar, pues podéis. El portal de Azure, pues ahí tenéis todos los inicios de sesión, lo podéis hacer directamente manual o con una PowerShell sacar todo y llevarlo a un fichero CSV o ERC. Y luego también descubrí una herramienta que aunque no llegué a usarla mucho porque la descubrí ya al final, me pareció muy potente, que es del equipo de Price, que ha creado un módulo en PowerShell que se llama Office 365 Extractor, que te saca un mogollón de evidencias ya
en función de la actividad sospechosa. Vale, la contención, pues lo que os decía un poco. En este caso, lo primero que hay que revisar, pues qué usuarios había impactados, porque por mala suerte, en uno de los ataques el usuario era administrador y se habían creado permisos delegados en otros buzones. Revisar bien los accesos, los logins, etcétera. Ver también dónde se habían creado todos esos permisos delegados. Ver dónde había cuentas con creación de reglas para revisarlas a ver si eran del usuario y legítimas o realmente eran de los atacantes. Y bueno, como medidas de seguridad, revocar todo lo que eran las sesiones de usuario, borrar o resetear las contraseñas y sobre todo activar el MFA a todos los usuarios que no lo tenían. En la erradicación, pues todo eso que se detectó, intentar borrarlo. Borrar las reglas de los buzones, borrar también todos los permisos delegados, borrar las aplicaciones registradas en Azure y quitarle los permisos a los usuarios, echar abajo el dominio falso, que no sé si habéis hecho alguna vez, pero vamos, no es tan fácil y hay que argumentarlo bien. O lo subcontratas, que eso ya es más cómodo. Y luego también puedes bloquear todas las IOCs que hubieses detectado. En cuanto al forense, yo no soy perito forense, pero bueno, lo que pudimos ver por ahí. Lo primero, Microsoft, en toda esa auditoría de logs que te puedes sacar, tú puedes filtrar por IPs, puedes filtrar por usuario, por fecha, por lo que quieras, por un mogollón de cosas. Te sacas el listado, revisas qué operación ha habido. La operación para mí, o sea, está mal traducida, para mí sería más como el tipo de actividad. Pero bueno, la primera que he marcado es la de Add Mailbox Permission. ¿Por qué? Porque fue cuando los usuarios, en este caso los usuarios no, perdón, los criminales, accedieron a la cuenta de administrador y crearon permisos delegados al resto de buzones que les parecía interesante. Vale, y se ve el ejemplo si vas por pantalla y si te sacas el log, que te viene el log completo aquí de todas las actividades, tienes ahí la operación y en este caso el usuario que empezaba por A, aunque no se ve muy bien, creó el permiso delegado para acceder con acceso completo, full access, a la cuenta del usuario A. ¿Qué conseguía con eso? Pues aparte de leerle el correo, como tenía full access, también podía enviar correos en su nombre. La otra, la de creación de reglas. Es otra de las cosas que cuando hay un compromiso, no voy a decir el 100% de las veces, pero la mayoría de las veces vais a ver reglas creadas por los criminales. Está New Invoice Rule, que lo que indica es que se ha creado una nueva regla y tú primero creas la regla y luego ya añades las acciones que quieres que haga esa regla. Y ahí es cuando se pone ya el Set Invoice Rule. En este caso es la regla que os enseñaba ahí, mierda que no puedes borrar y que nadie lee. Y bueno, aquí se ve el ejemplo, está el name de la regla, etcétera, y por ahí estaría un poco toda la información. Realmente es muy potente, o sea, ya os digo que toda la auditoría de 365 es muy potente. Ahora pedirle esto a Ion, ¿no será? A ver qué os da. One and one. Bueno, luego otra de las claves es el create, que te indica que se ha creado el mensaje. No he puesto otra que era el message ID. Con el message ID podéis sacar la correlación del mensaje que se envió porque va a ir en la cabecera y lo podéis correlar aquí buscándole y ver cuándo se creó, cuándo se envió, etcétera. Pero bueno, el create es para crear y el send as indica que se ha enviado un correo en nombre de otro usuario, que esto fue lo que hicieron aquí, vale, que también es interesante. En este caso, el log indica que el usuario A, que era el comprometido, ha enviado un correo, que si os dais cuenta, en adjuntos pone factura, pone por aquí también titularidad bancaria, etcétera, y lo ha enviado a nombre de el usuario, bueno, G, que era otro usuario que había por ahí. ¿Vale? Ese es el log de que indica la actividad sospechosa. En este caso no había problemas porque el cliente sabía que la habían petado y lo que quería era averiguar cómo había sido.
Y esas son las tres principales, hay muchas más. Os pongo aquí la chuleta que publicó Price y que podéis acceder en el GitHub. Esto si queréis os lo puedo pasar. Y ahí estaría un poco desglosadas todas las actividades que podéis revisar que se supone que pueden ser maliciosas. ¿Vale? El forwarding rules, permission change, login activity y access activity. Al final, con eso y con el script, aunque bueno, yo soy partidario de hacerlo manual porque te enteras más, pero puedes sacar muchísima información y trazar todo el incidente como ha sido. Lecciones aprendidas son muy fáciles. La primera regla y la única. Activar el MFA. O sea, a día de hoy todavía hay muchas empresas que no tienen MFA. Y las que quedan. Hasta que no despeten, pues seguirán así. Vale, aparte del MFA, pues si podéis desplegar políticas Zero Trust, o sea, ya no confiéis simplemente en el usuario y contraseña, revisar con qué dispositivo se está conectando, a qué horas. Con el acceso condicional podéis revisar exactamente pues a qué horas, desde qué ubicación. Si es una empresa que trabaja única y exclusivamente desde España, pues si hay conexiones desde Rusia, desde Rumanía, Lituania, bloquearlas. ¿Vale? Además no creo que vaya el CEO de vacaciones a esos lugares. Luego, hacer hardening de toda la plataforma Azure, de todo el tenant, revisar bien las configuraciones y que al menos un usuario no pueda registrar aplicaciones porque le dé la gana. Intentar monitorizar siempre. Hay una utilidad en Azure, que además creo que es gratuita, que es usuarios en riesgo, que te detecta cuando hay logins raros o sospechosos y te da ya una pista de que puede haber un compromiso por esa parte. ¿No? Bueno, siempre hay que pagar algo con Microsoft. La parte de awareness, o sea, hacer concienciación a usuarios, explicarles bien qué amenazas hay, cómo hacen los ataques. ¿Va a servir? Sí va a servir, por lo menos vas a intentar mitigarlo un tiempo. Luego se les va a olvidar, pero bueno. Es lo que hay, les pillas un mal día y les da igual. Y utilizar herramientas de seguridad para el email, para el usuario, etcétera. ¿A que sí, Rafa? Como conclusión, pues bueno, ya empieza a haber ataques donde ya están utilizando la IA, no solamente para traducir del rumano al español, sino también, pues bueno, yo creo que ya empiezan a leerse los correos con la IA, le enchufan ahí todos los correos y le preguntan a la IA, oye, hay un correo de pago, hay un correo de una factura, y rápidamente, ¡pum!, te lo devuelve. Al final, pues, están ahí las herramientas y los criminales no son tontos. Les gusta automatizar y ahorrar cosas. Y bueno, ¿qué más? Por acabar, pues seguramente esto no vaya menos, sino que vaya más. Ya está empezando a haber casos de clonación de vídeo, de voces, etcétera. Cada vez más se van a currar los ataques y donde haya dinero van a ir a por él. Es así de fácil. Si no tenéis dinero, podéis estar un poco más tranquilos. Deepfakes, pues ya estáis aburridos de oír eso. Hay también un tema de fake humans, que ya están intentando crear inteligencias que imitan a los humanos y ya no eres capaz de distinguir si estás hablando con un humano o con una máquina. Y una cosa que también me preocupa son los ataques hechos a medida hacia la gente. O sea, hoy en día yo os reto a que le preguntéis a ChatGPT o a quien queráis quién eres. Yo lo he dicho, oye, ¿quién es Jesús Abascal? El cabrón te saca ya todo. Y digo, vale, me estoy autoevaluando, me quiero auditar mi seguridad, genérame una lista de contraseñas que podría utilizar. Eso dices y ChatGPT te genera una lista de contraseñas donde una sí que me dio miedo. No era la mía, pero se parecía mucho, ¿eh? ¿Vale? ¿Vamos bien de tiempo? Pues vamos a ver eso. Ah, no, no tengo internet aquí. Sí, darme un segundo y voy a compartir internet, por favor.
Mirad, lo pongo por ahí. Esto creo que lo hice ayer o antes de ayer, o sea, fue hace poco. Le pregunté, oye, ¿quién es Jesús R. Abascal? Pues ya te pilla, sobre todo yo creo que de LinkedIn, la información de quién soy, qué es lo que hago. Y digo, vale, analiza su perfil y elabora un diccionario de posibles contraseñas en función de sus trabajos, hobbies, mascotas, contactos, lo que quieras. ¿Qué me dice? Que es poco ético y totalmente inadecuado crear un diccionario de contraseñas basado en información. Bueno, hoy en día todos sabemos saltarnos esto, ¿no? Le dices, no, que es para mi abuela y te hace caso. Realmente, pues bueno, si yo le doy para abajo, bueno, le he dado demasiado para abajo, pero bueno, cago en la leche. Es que no me hace caso ahora. Bueno, me da igual. Me salté la restricción que es una guada, le dije que estaba auto-auditándome y le dije que me generase contraseñas. Ahí me saca contraseñas, ya veis, yo estaba en una compañía que se llamaba Clark Modet, ahora estoy en Plenitud, pues ya te va sacando contraseñas que, joder, se parecen mucho, ¿eh? Vamos, dejarme a ver si puedo. Es que no veo la rayita. A ver. ¿Para abajo o para arriba? No. Este. ¿Y ahora para arriba? No. Es que están... Ahí. Vale. Bueno, le digo que con todos los ejemplos anteriores que me ha sacado como una especie de lista, me elabore ya la lista. Y bueno, son muy tontas algunas de ellas, pero hay otras que ya empieza a mezclar nombres, números, etcétera, que ya da más miedo. Que son, a ver si la veo por aquí. Vale, esas son las fáciles. Estas, las de Elite Speaking. Estas contraseñas ya son más elaboradas y, joder, no uso ninguna de ellas. No las intentéis, que no... Mi estrategia es una frase con 3 o 4 palabras. Así tengo espacios y por lo menos tampoco es que sea 100% seguro, pero bueno. Pero ya veis que realmente te genera contraseñas que, joder, y si le sigues tirando, pues o te dice el comando para que lo hagas con un gestor de diccionarios automático o te sigue sacando lista de contraseñas. Esto lo enchufas luego a un programa, va probando con spray phishing cuentas y hasta que encuentra alguna, ¿eh? Yo antes cuando hacía alguna auditoría me iba a la página web y me sacaba el diccionario con las palabras de la página web. Pero es que ahora aquí pues te lo dices y te lo hace el automático. Vale. Y con esto, pues por mi parte, si se cierra... Genial. Bueno, gracias Jesús. No sé si alguien quiere hacer... ¿Queda tiempo Acabamos. para una pregunta? ¿Dos? Dos preguntas, ¿vale? Sí, dime. Empezamos por aquí. ¿Sí? Si tú dices a ChatGPT o alguno que te genere un script y te lo hace. Sí. Sí, o sea, aquí lo que yo quería representar era más que al final con toda la información que hoy en día tenemos en internet, en redes sociales, etcétera, si tú eres capaz de extraer esa información, muchas veces puedes hacer un ataque muy dirigido hacia una persona. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que tienes. Sí,
Sí, si además dices que tienes un Lamborghini, pues yo creo que todos los influencers son carne de cañón para los atacantes. Yo si quiero atacar a alguien, voy a atacar a los youtubers, a los creadores de contenido, etcétera. Que esos manejan pasta y no son muy espabilados. Sí. Bueno, tan fácil no, hombre. Pero bueno, tú ya tienes diccionarios con muchas contraseñas. Tienes el RockYou, que es el más famoso. Yo uso otro que es el Kionasi, que me gusta mucho. Pero luego tienes mogollón de coms de contraseñas filtradas por todos lados también. O sea, realmente es por si quieres ir contra una persona, si le pillas, por ejemplo, el hash NTLM que le tienes, pues coges e intentas craquearle. Que no, pues ahí ya empiezas a crear un diccionario de contraseñas muy personalizadas para esa persona. Pero vamos, que lo normal es que consigas craquearle, tarde o temprano. ¿Una? Sí, claro. Yo, por ejemplo, tengo muchos servicios donde me he registrado y no sé la contraseña ni la guardo. Cada vez que quiero acceder la tengo que resetear. Y esa es mi medida de seguridad. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, que nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Hola, Jesús. Primero, felicitarte por la presentación, que está muy bien. Y luego preguntarte, que no he terminado de entender, ¿cómo comprometieron el token del teléfono? Pues con Mamba, que al final no deja de ser un proxy inverso. Por explicártelo para que lo entiendas, ¿vale? No sé si fue 100% así o no. Nosotros no llegamos a investigar cómo fue realmente el compromiso del MFA, pero para que se entienda, es como si yo al usuario le pongo un panel de login falso, pero no es una página web, sino que es mi navegador. Y él se está conectando vía remota a mi navegador. Y él ve la página del login, pero no la está viendo en su navegador, está viendo mi navegador dentro de su navegador. Entonces ahí metes usuario, contraseña, claro, es un navegador distinto, te pide el MFA, le metes y a partir de ahí se te genera el token de sesión y tú no te has enterado o te da un error o te coge ya y te redirige a otro lado y no te enteras y a mí me has abierto una sesión con tus credenciales y ya tengo el navegador abierta la sesión con tus credenciales. Me voy, me registro el móvil y ya ahí, pues cada vez que quiera que me pida el MFA, como ya he registrado mi móvil, le meto. ¿Eh? Depende. Si configuras que sea pasivo y que cada vez que quieras meter el MFA tienes que acceder a la aplicación Authenticator, buscar el código y meterle, que no te envíe una notificación push, no se va a enterar nunca. ¿Vale? Bueno, pues nada, un fuerte aplauso para despedir a Jesús.